Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a una edición más de La Visita Podcast. Hoy, como invitado especial al programa, tenemos nada más y nada menos que mi buen amigo Elmer. Él es guía turístico de acá, de Trujillo. Elmer, ¿qué tal? ¡Bienvenido! Bienvenido, hermano. Me llega porque vos como que dramatizás, haces alusión a tu trabajo cuando estás allá en la fortaleza de Santa Bárbara. Te vestís como pirata. ¿Cómo viene esa iniciativa? ¡Qué bonito! Bueno, vestido de pirata en la fortaleza de Santa Bárbara es una emoción como una historia colonial presentando a los piratas corsarios. El pirata, un pirata es un significado que era un pirata corsario que se apoderaba de todo el oro de la fortaleza y parte de los españoles que mantenían el fuerte, la mayoría. ¿Sabes cómo nace esa historia de los piratas? Los piratas eran ladrones, eran los forajidos del mar. Sí, los piratas vienen siendo como definidos como esclavos, prisioneros y como delincuentes, digamos. La mayoría se apoderaban casi de la riqueza que tenían bastante los españoles y era parte del oro. La mayoría que el pirata le gustaba hacer negocios, negociar y hacer saqueos a la ciudad de Trujillo también. En las historias de piratas, hermano, habían mitos, ¿verdad? Como por ejemplo el de Barba Negra, que se prendían mechas en la barba para que le agarraba fuego para dar más miedo. Sí, la historia del pirata Barba Negra era muy famosa, más en historia. Es como la historia del pirata Henry Morgan, digamos, es un pirata famoso, era famoso de Inglaterra la mayoría, pero eran famosos piratas, pero más famosos eran los que venían a apoderarse, como los bucaneros, el filibustero y el pirata corsario era el más saqueador que había, que el filibustero y el bucanero eran negociantes, negociaban los tesoros de otras embarcaciones y se apoderaban también. Hey, hablando de filibustero, William Walker fue filibustero, ¿va? La palabra filibustero quiere decir un pirata, villano, apoderado, que era un delincuente. Se quería apoderar de toda Baja California, Estados Unidos, se apoderó de Nicaragua, se apoderó de Managua, Granada y Costa Rica. Y quien lo derrotó en Nicaragua fue el grupo de la Fuerza Armada de don Florencio Satruch, que desde ahí viene la S de los hondureños catrachos, que antes los llamaban los Satruch, ahora los llaman catrachos en esta mayoría hondureña. ¿Qué nos puedes hablar como conocedor de historia? Porque para el público vamos a decirles que Elmer es un guía turístico certificado por España. Por parte de la corporación española que lo vinieron a capacitar y aquí dan el turismo, la mayoría, y estamos para servirle a todo el visitante que viene a la ciudad. Ok, ¿qué nos puedes hablar entonces, hermano, de William Walker? Bueno, William Walker es muy famoso en la historia, más republicano que colonial. William Walker, un famoso que aquí lo fusilaron y aquí está enterrado. William Walker se quería apoderar con 91 hombres armados instalándose en la fortaleza sin pedir permiso, se quería apoderar de la riqueza de los españoles, que era de parte del oro la mayoría. Acá está la tumba. Muchas personas vienen a preguntar, ¿verdad?, por este varón, un gringo que llegó a Honduras queriendo conquistar. Quería conquistar la riqueza que tenían los españoles, pero muchos dicen dónde está la tumba de William Walker, que es muy famoso en la historia, y a veces lo confundimos con una bebida Johnny Walker, pero es William Walker, que William Walker dejó herencia que los Walker son de Copán Ruina la mayoría. Ah, el apellido todavía. Apellido Walker, son de procedencia de Copán Ruina. ¿Y dónde está enterrado? William Walker está a 5 cuadras del parque en el cementerio viejo que tiene 300 años y hay otras tumbas más antiguas que hay de europeos, cubanos, palestinos e italianos que están ahí enterrados de otros países, que era como un cementerio clandestino, digamos. Entonces es grande ese cementerio viejo de acá de Trujillo. Así es súper grande porque todo aquel que moría en otro país venían los españoles y los instalaban y los enterraban ahí en el cementerio viejo. Entre las figuras que están enterrados ahí en el cementerio viejo de Trujillo, ¿hay alguien aparte resonante, así como William Walker?
Bueno, está William Walker, está el mero fundador de la Dole Standard de Estados Unidos, una familia que se llamaba la Dole Standard de Estados Unidos, una familia, fallecieron, los españoles la trajeron de Estados Unidos para acá y aquí está enterrada y la tumba de una familia Dole Standard y a honor se ha hecho el famoso la Dole Standard Film Company. Mire qué bueno, es parte de los tours. Si alguien te pregunta, quiero ir a ver la tumba, ¿lo llevas también de William Walker? Sí, la tumba es muy famosa de William Walker, lo llevamos al cementerio a 5 cuadras del parque, es muy famoso, que tiene 300 años de cementerio y fue remodelado en 1881. Pero no se recuerda a él como buena ficha, ¿va? La palabra filibustero la consideran como un saqueador, delincuente, reprobante, dictador, la mayoría. Un basura. Como un basura. ¿Crees vos en los espantos, hermano? Bueno, en los espantos es como... ¿En los Azoros? En los Azores es como un mito, digamos, la mayoría, pero muchos dicen, sale William Walker en la fortaleza, pero es como un mito que es pura mentira, así la mayoría. Sí. No me vas a creer, a mí me salió. Pero la mayoría, Walker es raro, la mayoría. Muchos dicen que le sale a William Walker, pero es como un mito la mayoría. No, te estoy diciendo, a mí me salió. Ah, bueno. ¿Te cuento la historia? Ajá. Mira, ve, yo estoy con mi mamá, la traje aquí a la fortaleza y anduvimos viendo las cuestiones que hay ahí, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Las antigüedades. Las antigüedades que hay ahí. Entonces le digo, mire mamá, esto es esto, y yo haciéndolas de guía turístico, usurpando a los guías como vos. Entonces empezamos a leer, ahí hay unos cuadros, unas lecturas de William Walker, ¿va? Entonces le leí yo a mi mami ahí, le digo, mire mamá, William Walker, le leo toda la historia. Ah, de veras, me dice, pero ese hombre fue malo, me dice mi mamá. Le digo yo, ese fue un basura, le digo, como te dije ahorita, ese fue un basura, le digo, y empiezo a hablar yo cosas en contra de William Walker, o sea, a decir peste, va, a decir pestes. Cuando acuerdo, hermano, empiezo a sentir un olor como podrido, olor como a muerto. Vos sabés, cuando carne podrida, un olor así que hasta me picaba la piel. Me picaba la piel, hermano. Después de haber hablado mal de William Walker, ahí en la fortaleza. Entonces, empezamos a sentir aquel miedo, mi mamá y yo. Mi mamá es cristiana. Entonces me dice, aquí se siente una mala presencia, vámonos, me dice, aquí está feo, me dice. Entonces se pasó una sombra ahí. Pusimos así, grifos y todos así, porque se siente la mala presencia. Sí. Ay mamá, le digo, aquí no salió, no va a salir este jodido aquí, le digo, porque estuve hablando pestes de él, le digo. Eso fue como que lo invocamos, pues. Entonces no salió. Ahí no huelía mal adentro. No se sentía ningún mal olor adentro de la fortaleza de Santa Bárbara. Se empezó a sentir hasta que yo empecé a decir todo lo que yo pensaba realmente de William Walker y a hablar pestes de él. Ya se empezó a sentir aquel olor como a podrido. Un olor que por así en la nariz se sentía como asfixiante. Que hasta la vez, mira. Hasta la vez que lo recuerdo, hermano, me pega miedo, me da miedo. Entonces, esa es mi experiencia de cuando empecé a hablar mal de William Walker allí en la fortaleza. Entonces, si a ti te han dicho de que sale William Walker, de que ahí asustan, realmente es porque si asustan, yo te lo garantizo, pues. Bueno, la mayoría que estamos así puede suceder, ¿va? La mayoría, como él lo fusilaron atrás del fusilamiento, ahí está mismo en la fortaleza. Ahí mismo en la fortaleza, la lápida y ya los restos de él por un sacerdote lo trasladan para el cementerio viejo. Ahí lo entregaron, lo fusilaron y lo mataron a William Walker. Y si usted es fan de lo paranormal, váyase solo, usted y un acompañante más, y empiece a hablar cosas malas de William Walker allí adentro de la fortaleza de Santa Bárbara para que tenga la experiencia que yo tuve, porque realmente sí pasó. El aire se sentía pesado, hermano.
hasta respirar y mi mamá se agarró de aquí, de mí, de mi hombro y me dice, vámonos de aquí, me dice, porque aquí hay una presencia mala. Entonces esa fue mi pasada pues acá. Sí. Porque Bueno. acá en los lugares coloniales dicen que es bastante frecuente que pasa eso, en Comayagua por ejemplo, asustan, yo fui testigo también. Una vez ahí en Comayagua estoy en un hotel y me quedo en el hotel, ya habían dicho que en ese hotel asustaban. Hermano, me acosté en la cama y cuando menos acuerdo sentí que se movió la cama. Sentí que se movió la cama y yo, un terremoto, dije yo. Porque ya me ha pasado, han habido terremotos y estoy acostado y siento que se mueve la cama. Entonces, terremoto, dije yo, no le paré bola y me volví a acostar. Cuando me volví a acostar, movieron la cama más fuerte. Agarré mis cosas, para el carro y me vine para Tocoa, pues. Es un hotel que ya me habían dicho, en ese hotel asustan. Yo quería ver si es cierto que asustaban, fui y me asustaron. Entonces, en los lugares coloniales dicen que es frecuente en algunos lugares, pues. Dicen que era verdad que de la Capira y Calentura, que habían dicho, que cuentan los viejitos de antes, decían que había una serpiente encadenada en Capira y Calentura. Y decían que es muy famosa, que decían que uno iba a la montaña Capira y Calentura, si uno traía, digamos, se traía una fruta, que si se la traía para acá, se perdía del camino. Entonces eso es una frecuente, como cuentan antepasados la mayoría. Y vos haces running, ¿va? Sí, va a ese ruling la mayoría, a Capira y Calentura, y he escuchado bastante. ¿Has probado vos traerte una fruta de allá y a ver si te perdés? Bueno, así como yo me he acostumbrado, nunca he traído frutas de allá, la mayoría de la montaña, sí. Bueno, si me aceptas el reto, vamos y nos traemos una fruta, tal vez, van a decir, se robaron una fruta, por eso se perdieron allá en Capira y Calentura. No, ahí tiene que ver, solo hay que decir el día y la hora. Imagínate qué extraño se escucha eso, ¿ah? Qué extraño se escucha eso. Vámonos para Capira y Calentura, agarramos una fruta y nos perdemos. Sí, ese mito está desde la época de casi de los españoles, digamos, porque es un mito, hay mitos reales y mitos falsos, la mayoría, pero ese era un mito verdadero, la mayoría. Bueno, apenas estamos calentando motores, damas y caballeros. Elmer es un guía certificado. Tuve la oportunidad de conocerlo y realmente pues 10 de 10. 10 de 10, cambió mis expectativas, mi forma de ver Trujillo, porque por lo general uno viene y a ver el mar y comerse un pescado y se va. Acá hay mucho que ofrecer en cuanto a turismo se refiere. Háblanos, hermano, de Trujillo como destino turístico. Bueno, la ciudad de Trujillo es la primera ciudad fundada más antigua de todo Centroamérica. Trujillo es la primer capital de Honduras que ofrece bastantes lugares y la ciudad más antigua de todo tipo, la más antigua de todo Centroamérica, Trujillo. La primera capital de Honduras. La primer capital de Honduras. Muchos los confundimos que dice que Comayagua fue la primera, pero Trujillo es la primer ciudad más antigua de todo Centroamérica, que es la ciudad de Trujillo, porque si no fuera capital Trujillo, los españoles no hubieran traído el imperio español, la mayoría. Pero la mayoría ya cuando mandan la capital para Comayagua es donde llegan los primeros pliegues del himno nacional en Comayagua y de ahí la mandan para Tegucigalpa. Se dice en la historia que hubieron más de 5 capitales. La primera capital estuvo en Cerro Francisco Morazán, fue la primera capital. Por asuntos políticos solo duró 20 minutos en Cerro Francisco Morazán y la primera capital fue Trujillo. Ok, contame los tours que ofreces a los visitantes, a los turistas de diferentes partes de Honduras y el mundo. Bueno, lo que ofrecemos en la ciudad de Trujillo es un tour impactante, aventura y hermoso. Aquí en Trujillo, ya en Bahía, lo que ofrecemos es un tour en la Yesqui, un tour en la Banana. Lo que ofrecemos también es Punta Caxina, el Puerto Castilla, donde se celebró la primera misa en 1502. Otro tour que está es los manglares, la laguna de Guaymoreto, donde puedes ver más de 2000 especies de animales.
También tenemos el barco hundido, snorkel, buceo, el banco de estrella, el arrecife, Cayo Blanco. Y también podemos observar que está Santa Fe, la mayoría está cerca, unos 10 minutos Cayo Blanco de ahí también. En la fortaleza de Santa Bárbara, sos un especialista en historia. ¿Cuál es el tour que ofreces ahí en la fortaleza? Bueno, en la fortaleza de Santa Bárbara lo que ofrecemos es más un tour, un recorrido por la historia quiere decir de la historia colonial, precolombino y republicano. La historia data de 1502 a 1821, ya cuando los independizamos, y a la mayoría se habla de historia reliquia más antigua, historia colonial, precolombino y republicano, la mayoría. ¿De cuánto data el objeto más antiguo que existe allí en la fortaleza de Santa Bárbara? Bueno, una es la fortaleza de Santa Bárbara, que tiene más de 500 años de historia. Otro que son sus cañones, que tienen 700 años. Lo más que es antes de Cristo son de los años 1200 a 600 antes de Cristo, datan del periodo precolombino de los indígenas Chapagua y Papayeca, que eran habitantes indígenas y habitantes indios que habitaban en una sola ciudad de Trujillo, aquí en Trujillo, en la ciudad. ¿Quién le puso Chapagua ahí, sabes? Chapagua es una aldea, ya entrando a Trujillo, pero como una invasión. Pero Chapagua eran indígenas que eran como unos que ya estaban aquí en la ciudad de Trujillo, la mayoría. De esos objetos que hay ahí, ¿cuál es el más antiguo? ¿De cuánto tiempo data? Bueno, el más antiguo son las piedras de moler, las vasijas prehispánicas, que son de los años 1200 a 600 antes de Cristo, son las más antiguas. Ya las piedras de moler son muy conocidas, que todavía se utilizan, los garrafones, se utilizan las ánforas de cerámica y de puro barro. Y los cántaros son utilizados, que todavía se utilizan y son antiguos, son vasijas prehispánicas. Y ya del periodo colonial, los más antiguos son las brújulas, que tienen 500 años, el piso, que antes era de puro barro, de puro ladrillo, que era cuadrado la mayoría, y después le sigue las balas de los cañones y una espada que tiene mínimo de la colonia 200 años de historia, la mayoría parte de la colonia. Que los españoles peleaban con espada y arcabuz, ¿va? Peleaban con arcabuz y espadas a defenderse a los piratas que venían para que no se vinieran a apoderarse del oro que era en la fortaleza. La fortaleza de Santa Bárbara era un lugar donde el saqueo que hacían los españoles lo traían precisamente para ahí, para cuidarlo, para enviarlo en barco. Sí, venían las embarcaciones piratas, eran para saqueos, apoderarse de las riquezas de la ciudad de Trujillo, como un embarque que querían apoderarse de un solo sitio de la fortaleza de Santa Bárbara. Se romantiza bastante Trujillo, pero aquí era un lugar bastante hostil entonces en aquellos tiempos. Sí, era un lugar como insutil, como una zona millonaria, que en Trujillo había mina, había oro, plata y bronce, que los españoles mantenían, y habían hasta unos famosos túneles de escape, la mayoría. Esos túneles de escape eran zonas de escape que la mayoría venían los españoles y metían el oro como una zona de escape que daba a Capira y Calentura y a la iglesia católica. La mayoría eran zonas de escape de los españoles. ¿Se mantienen esos túneles ahí en la fortaleza? Ahorita ya están bajo tierra, solo hay uno que se observa, solo a la medida, la mayoría que los hacían de puro ladrillo, pero ya están bajo tierra los túneles ahora. Alguien me dijo en algún momento que el mar en esa época llegaba hasta ahí, hasta la fortaleza. Bueno, donde observamos el mar llegaba, donde estamos ahorita, el mar era más retirado, pero el mar en tiempo en 1958, Trujillo era más colonial. Antes solo habían dos barrios, que era el Cristales y el Río Negro, donde estaban los negros y los garífunas. La mayoría del mar donde observamos, el mar llegaba hasta la carretera. Ahí era el potencial donde llegaba el mar, y llegó un tiempo que el mar ya no tenemos playa en la ciudad de Trujillo, porque el mar está busca su cauce, busca su territorio en la ciudad de Trujillo.
Para los que buscan aventura y los que buscan una experiencia diferente en Trujillo, también tú haces el running. Sí, tenemos el running de aventura, que es el famoso, la foto selfie. La foto selfie es una foto espectacular, que es la foto selfie. Esa foto, se mira una foto espectacular que es Capiro y Calentura. Capiro es una cosa que es un volcán inactivo, donde hay aguas termales, y Calentura es una área protegida por los españoles, porque la mayoría le pudieron así los españoles, la mayoría donde había oro bastante, por ahí llamaron Capiro y Calentura. ¿Qué se puede observar de la montaña Capiro y Calentura? Viene el turista y ofrece ir a la caminata, es de 6 horas caminando, 3 de subida y 3 horas de bajada. ¿Qué se puede observar en Capiro y Calentura? La foto selfie, se puede observar Utila, Roatán, Cayo Cochino, Guanaja, Cébito, Tocoa, Trujillo, pero hay que caminar 3 horas de subida y 3 horas de bajada, mínimo 6 horas. Salimos a las 5 de la mañana y llegamos a las 11:30 de la tarde. La vida silvestre en ese running, ¿qué se observa? La vida silvestre, lo que se puede observar, lo que abunda más en las especies de animales es el venado, lo que más abunda los tipos de serpientes, lo que abunda es el famoso mono cara blanca y el mono aullador. Son los que más abundan en la ciudad, y los tipos de pico navaja, que son los tucanes la mayoría. Una vez que se fue la luz acá en Trujillo, me pegó un gran susto que escuchaba eran los monos. Aquí cuando se va la luz en Trujillo, que no hay música, nada, acá hay una emoción de Trujillo. Cuando se va la luz, como está el céntrico, está cerca, acá en la montaña, se escuchan los monos aulladores, que ellos se pasan entre unos a otros, y son la mayoría, y escuchan la mayoría en Trujillo, que los monos aulladores. La Iglesia Católica se empezó el periodo colonial, ahí se terminó en la era republicana. Esa iglesia tiene 500 años, donde hacían las primeras misas católicas los españoles. En todas las iglesias católicas, si uno va a España, Italia, Costa Rica, van a observar que parte de los españoles enterraban a los obispos en las paredes. Esa iglesia católica estuvo más de 100 años sin obispo. La iglesia católica falleció en un accidente, la mayoría, y venían los españoles, y los sacerdotes enterraban en las paredes las tumbas. Y en todas las iglesias son así, que los obispos, no había un cementerio, y venían los españoles y a los obispos los enterraban en las paredes. Y ahí hay obispos enterrados. Sí, el que está enterrado ahí se llama Teofilio López Arias, pero la mayoría es muy famoso, el padre, que está enterrado ahí, la mayoría en la iglesia católica. Pero la iglesia se construyó en 1975, la iglesia de San Juan Bautista. ¿La de aquí de Trujillo? De Trujillo. Y 1930 es la remodelación, porque antes no le llamaban iglesias, no existían las iglesias, le llamaban catedrales. Y nunca confundamos el imperio romano con el imperio colonial, porque habían dos tipos. Ellos trajeron el imperio apostólico, el colonial romano. Existen tres varios, porque lo que existió más en Honduras fue el catolicismo que el imperio romano. ¿Por qué existió bastante el imperio del catolicismo? Porque vemos bastantes iglesias católicas. Digamos, si no fueran traído el sacerdote Bartolomé de las Casas, la primera misa en 1502, donde arribó Cristóbal Colón, no hubieran iglesia. Nosotros éramos un solo, que no fuéramos creídos en Dios, no iban a haber católicas, ni iban a haber evangélicas. Íbamos a ver que vamos a hacer que las personas que no creen en Dios. Pero de ahí de los españoles nos trajeron el catolicismo, por ahí iglesia evangélica, bautista, porque trajeron bastante el imperio español y el catolicismo. Y las iglesias romanas son aparte. Es como Tegucigalpa, la iglesia romana son cuadradas, y las coloniales son como de torre. Entonces hay diferentes iglesias romanas y coloniales, la mayoría. ¿Estuviéramos creyendo en el Dios del maíz todavía? Sí, como los españoles, pero ya fuéramos... No, si no hubieran traído... Si no hubieran traído el catolicismo a Honduras, la mayoría, fuéramos como los estilos mayas. ¿Qué tan cierto es que se impuso el catolicismo? ¿No fue que
nos dejaron el libre albedrío de creer o no creer. Bueno, el catolicismo, cuando Cristóbal Colón arribó en 1502, la historia dice que Cristóbal Colón trajo el catolicismo, pero Cristóbal Colón, es un verdadero dato que Cristóbal Colón, cuando vino en su embarcación en 1502, en su cuarto y último viaje, Cristóbal Colón nunca se bajó de la embarcación de las 3 carabelas, porque él de tanto huir, de tantos viajes, él ya venía enfermo del corazón, del corazón, que falleció de un paro cardíaco, que de ahí por orden de la reina lo llevaron para Valladolid, España, y la mayoría fallece, los restos de él están en Granada, pero hay un resumen que unos dicen que está en República Dominicana y en Granada los restos, pero más realidad están en República Dominicana, donde están el primer faro y donde está el primer faro y la tumba y los restos de Cristóbal Colón. Murió a los 65 años de edad de un paro cardíaco. Murió cipote, entonces no coincidió Cristóbal Colón con Hernán Cortés. Bueno, eran como un conjunto, pero la mayoría de Hernán Cortés se vino ya después de la mayoría cuando llegaron los españoles a conquistar en la conquista y en la colonia, la mayoría. ¿Hernán Cortés estuvo aquí en Trujillo? Sí, Hernán Cortés viajó desde México hasta acá, Hernán Cortés, pero Hernán Cortés no sabía cómo estaba poblada la ciudad de Trujillo, que había cuando ya estaba el descubrimiento de América, cuando vinieron los españoles, es como en Centroamérica que llegan los vikingos, pero la mayoría, Cristóbal Colón viene a descubrir América ya cuando ya había zona, ya habían pech, ya habían lencas, tulupanes, indios, indígenas. Los que llegaron primeros en tierra firme fueron la etnia indígena, porque la mayoría de Cristóbal Colón pensó que este mundo era plano, este mundo era redondo, se confundió de rumbo. Él pensó que este mundo estaba virgen, que estaba esclavizado por él, pero la mayoría ya había población indígena, habían lencas, mayas, tulupanes, ya había población indígena la mayoría. ¿Ya estaban los garífunas acá? No, los garífunas vienen 10 años después, pero la mayoría de los garífunas vienen como esclavos, los mismos los ingleses los traen como esclavos en unas embarcaciones, pero ellos vienen de Isla Canaria. La Isla Canaria es una ciudad donde vinieron los negros como esclavos, los traían en una embarcación, llegaron a África porque solo habían negros, no habían garífunas. Y los primeros garífunas llegaron en tierra firme, llegaron en Roatán, Punta Gorda, pasaron Roatán en tierra firme, combinaron como excelencia los garífunas. Excelente. El diseño arquitectónico de Trujillo me gusta porque se mantiene. Bueno, el diseño arquitectónico de Trujillo es más diseño colonial, que Trujillo, si puede observar, las calles son coloniales, los hoteles son coloniales. Acá hay como el Parque Central, sí es como republicano, y aparte de lo demás es colonial, casco histórico la mayoría. ¿De qué parte de Honduras vienen más turistas a Trujillo? ¿De qué parte de Honduras viene más el turismo? Viene más de un 100%, viene gente más turista de Olancho, de Capitalino, la mayoría. Y vienen a visitar las mejores playas, las bahías más profundas que tiene Centroamérica, que es la ciudad de Trujillo. La gastronomía acá en Trujillo, ¿qué nos puedes hablar? La gastronomía, cultura garífuna, que pueden observar que las sopas que le llaman aquí en Trujillo, le llaman levantamuerto. ¿Cuál es esa? La sopa levantamuerto es la sopa marinera. Si usted anda débil, lo levanta. Es con machuca y aceite de coco. Las mejores sopas la puede hallar en el Delfín o si no en Cocopando. La mayoría son las mejores sopas. Fíjate que a mí me pega al revés la sopa. Me tomo una sopa y me pego un sueño a dormir. Sí, es que esa sopa, más la cultura garífuna, cocinan más con aceite de coco. Se siente el coco bastante y a pura casabe la mayoría también con sopas marineras. Acá entre nos, si vos nos vas a definir un mito, ahorita vamos a disolver ese mito. He escuchado yo que el que toma Gifiti le pega gemelos a la mujer.
Bueno, cuando uno dice compre Gifiti preñador para Gemelitriz, es un mito de la creencia garífuna, digamos. Es un mito, digamos, si la persona anda vendiendo Gifiti, le dice, va el Gifiti preñador. El Gifiti es como una labia que tienen los garífunas para que le compre el turista, y el turista le dice, no, yo no quiero gemelos, que no quiero trillizos, pero es una tradición para ellos, para que le compren el Gifiti, la mayoría, pero es una tradición de la cultura garífuna. Buena paja le dieron entonces a mi novia, porque allá me llegó, anduve en Trujillo, me dice, mira, aquí te compré una botella de Gifiti. Sí, es una botella de Gifiti que es pues, puras raíces naturales, lleva canela, lleva bastante hombre grande, lleva también raíces naturales y clavos de olor, la mayoría bastante raíces naturales. Quieren salir de lo normal, quieren salir de lo tradicional, quieren salir de solo venir a ver el mar, bañarse e irse, contraten a este caballero. Él está 100% certificado, él está preparado por parte de la Cooperación Española, y ahorita él va a dar sus redes sociales y su número de teléfono para que ustedes lo llamen y lo contraten, ¿verdad? Vienen con aleros, vienen con familia, hay para todos. Banco de Estrellas, está la Fortaleza de Santa Bárbara, viaje en lancha, y pues ahorita nos va a decir toda la gama que usted tiene para pues la población nacional e internacional. Bueno, si tu destino es venir a Trujillo, te ofrecemos bastantes lugares. Mi página en TikTok se llama Cárdenas Tour. Cárdenas Tour es una pequeña, tengo una agencia de una tour operadora, Cárdenas Tour, y la mayoría tenemos casas amuebladas con todo adentro, piscina, a 5 minutos la playa, con aire acondicionado, cámaras de seguridad, cocina equipada. Airbnb. Ajá. Tenemos casas amuebladas con todo adentro, tenemos de clase baja, clase media y clase alta. Tenemos hoteles, cabañas para personas, tenemos una casa de 13 personas, de 10 personas, de alto rango, dependiendo de la persona. También ofrecemos, si la persona quiere un paquete con todo incluido en Trujillo, también lo hacemos. Porque la persona en Trujillo solo le ofrecen el hospedaje, el hotel, pero uno no, el turista tiene que, la recepcionista, a dónde agarrar. Pero la mayoría en Trujillo, cuando están aquí, nos llaman, quiero que nos hagamos un paquete con todo incluido en la ciudad de Trujillo. Y el paquetaje lo hacemos en tour en jet ski, la banana, incluye almuerzo, cena, lo llevamos a conocer el Banco de Estrella, a conocer Capiri Calentura, a conocer la raza garífuna. El paquete incluye un tour allá conocer el Norque, el Barco Hundido, la laguna de los Manglares y las mejores playas que la tiene Castilla, y la mayoría ofrecemos casco histórico y el cementerio de William Walker, y los paquetes siempre lo hacemos con 3 días y 2 noches, y siempre hemos hecho, y los turistas se han ido certificados la mayoría de la... Y por favor, si van al Banco de Estrellas, no suban las estrellas afuera del agua, hombre. Bueno, si algún día van un tour al Banco de Estrella, no las utilicen, no las saquen del agua, porque a tocar una estrella adentro del agua se mueren, porque la mayoría... ¿A tocarlas adentro también? A tocarlas, porque ellas se asfixian, ellas son blanditas, se alimentan de algas marinas, de pescado. Si usted toca una estrella, la saca del agua y se la pone en las manos, ya está muerta, porque ellas son débiles. No, pero si las toca dentro del agua. Sí, también, porque solo se pueden ver con los aparatos de la mayoría de buceo, pero la mayoría solo se pueden tomar fotos, pero menos tocarlas dentro del agua y sacarlas. Bueno, la mayoría de gente que va ahí las toca. Me imagino que se están muriendo todas. Sí, aquí en Trujillo habían 2.500 especies de estrellas, a 1.500 ahorita solo hay como 10 estrellas, 5 estrellas, porque ya no tenemos estrellas, digamos, ya no es Banco de Estrellas, o digamos, ya no hay Banco de Estrellas en la ciudad de Trujillo, porque la mayoría han sacado varias de las estrellas de mar en la ciudad. Bueno, ¿el número tuyo? Mi número es 96
328008. Ese número pueden poder información escribirme por WhatsApp, y por TikTok lo tengo como Cárdenas Tour, y la mayoría pueden venir a disfrutar. Es una zona tranquila y convive en la ciudad de Trujillo, aquí en la ciudad. Bueno, mi gente, esto fue el capítulo de hoy con mi amigo Elmer, guía turístico del sector de Trujillo, y la visita podcast hoy fue aquí en Truxillo. ¡Saludos!